Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. Comenzamos hoy una nueva unidad de química. Ya anteriormente, en la unidad 3, hemos estudiado los procesos de oxidación-reducción. Hoy estudiaremos otros procesos en que intervienen este tipo de reacción. Les propongo ya ver el tema de la clase de hoy. Unidad 5, un mundo interesante. Nuestra primera lección, electroquímica. Es evidente que la palabra electroquímica sugiere una relación o interacción entre la electricidad y las reacciones químicas. Para comenzar entonces a hablar de electroquímica, veamos la siguiente diapositiva. La electroquímica estudia procesos en los cuales las reacciones químicas producen energía eléctrica y lo contrario, la energía eléctrica que es capaz de producir reacciones químicas. En el primer caso, una reacción de redox dispuesta de forma conveniente puede originar una corriente eléctrica continua en una pila electroquímica o en un acumulador. Y para mostrarles esta relación entre la energía eléctrica y las reacciones químicas, les voy a proponer ahora ver un material de video. Pero antes, quería plantearles lo siguiente. En este video van a ver al inicio
que van a hablar sobre acumulador electroquímico. En realidad esto quiere decir pila electroquímica. Además quiero que se fijen en que se va a producir una reacción en un recipiente, o sea, con contacto directo de las sustancias reaccionantes. Y después esa reacción se va a disponer de otra forma en que no van a estar en contacto directo las sustancias reaccionantes y se va a producir entonces una pila electroquímica. Sin más, veamos este material. Se coloca una tira de zinc en una solución de sulfato de cobre. Se forma un depósito rojizo de cobre sobre el zinc. ¿De dónde surgió? Cada átomo neutro de zinc pierde 2 electrones. Se oxida. Los iones de cobre ganan 2 electrones. Se reducen a átomos neutros de cobre. No se producirá la reacción inversa, pues el zinc pierde electrones con más facilidad que el cobre. ¿Podemos aprovechar esta transformación de electrones para algo útil? Sí, en el acumulador electroquímico. Acumulador no precisamente una frase común, pero estamos rodeados de ellos. Quitémosle las etiquetas y la cubierta y eso es lo que son las baterías. ¿Cómo funcionan los acumuladores electroquímicos? ¿Y cómo podemos hacer para que la reacción cobre-zinc que vimos hace un instante genere un acumulador electroquímico? Don Showalter. Aquí he construido uno para ustedes. Este es un acumulador electroquímico de cobre-zinc. Consiste en un electrodo de cobre en una solución salobre, en este caso de sulfato de cobre. Y luego un electrodo de zinc en una solución salobre de zinc, sulfato de zinc, en este caso. Están conectados por medio de un puente de papel poroso. A veces se utiliza una barrera porosa en el mismo recipiente, en lugar de tener 2 recipientes distintos para separar 2 soluciones y permitir que los iones la atraviesen. También tenemos un circuito externo por el cual a través del cable circulará el producto de esta reacción. Ahora va a producirse una reacción química que generará una corriente eléctrica. Veamos si ocurre. Lo conecto aquí para cerrar el circuito. Observemos el medidor. Hay una corriente eléctrica. Pero debajo de la superficie, en la composición química del acumulador, ¿cómo se produce en realidad la corriente eléctrica? Comencemos por el electrodo de zinc sumergido en la solución de sulfato de zinc. Aquí, en la superficie del electrodo, en este mundo molecular, hay una innumerable cantidad de átomos de zinc. Mientras cada uno de ellos se introduce en la solución, 2 electrones permanecen en el electrodo. Esto es una oxidación. En el electrodo, los electrones no solo se acumulan, sino que se mueven. Hay un constante movimiento de electrones. Comienzan a circular por el cable, atraviesan el voltímetro y llegan al electrodo de cobre dentro de la solución de sulfato de cobre. Aquí los iones positivos del cobre son atraídos hacia el electrodo. Se combinan con los electrones del zinc y forman átomos de cobre. En la barrera entre 2 soluciones, los iones positivos del zinc se dirigen hacia el electrodo de cobre y los iones sulfato negativos se dirigen hacia el electrodo de zinc. Este balance de electrones que se mueven a través de la barrera es lo que mantiene la circulación de corriente a través del acumulador electroquímico. ¿Por qué los electrones se dirigen desde el zinc al cobre? Los distintos metales tienen distintas tendencias a ceder electrones. El zinc es el más propenso a ceder electrones que el cobre. Hay un amplio rango de etiquetas, pero todas son acumuladores de plomo. Y son diferentes a las baterías de los acumuladores que hemos visto hasta ahora. En principio, cada una contiene varios acumuladores. Dentro de ella hay distintos electrodos de plomo y óxido de plomo. Están sumergidos en ácido sulfúrico. En funcionamiento, una reacción produce sulfato de plomo en ambos electrodos. Los átomos en el electrodo de plomo se oxidan y producen una capa blanca de sulfato de plomo. El dióxido de plomo se reduce a sulfato de plomo. Los electrones que se liberan en la oxidación del plomo pueden realizar trabajos tales como encender el burro de arranque de un motor.
se dirigen al dióxido de plomo y lo reducen. El sulfato de plomo comienza a cubrir los electrodos en forma gradual. Para recargar la batería, un alternador empuja los electrones en sentido contrario e invierte la reacción química y se recarga la batería. Entonces, las baterías son dispositivos maravillosos que aprovechan la transferencia de electrones para generar electricidad. Después de haber observado este material, donde hemos visto el funcionamiento de una pila y de un acumulador y las partes teóricas de cómo estos dispositivos generan corriente y a veces la reciben, como en el caso del acumulador, en el proceso de la carga, vamos ahora a explicar algunas cuestiones fundamentales acerca de las pilas. Lo que vimos al inicio del video, cuando se colocó la lámina de cobre, la lámina de zinc en la disolución de sulfato de cobre 2, está representado en esta ecuación química. Es decir, los iones cobre 2 se reducen a cobre y el zinc se oxida a iones zinc formando parte del sulfato. Esta reacción ahí representada ocurre con contacto directo de las sustancias reaccionantes. Fíjense ahí cómo reafirmamos la variación del número de oxidación y cómo el zinc le cede 2 electrones al cobre 2, transformándose este cobre en cobre metálico y el zinc en iones zinc. Las semiecuaciones son las siguientes. El cobre 2 gana 2 electrones, produce cobre. Y el zinc se convierte en ion zinc con carga 2 más también y pierde 2 electrones. Si sumamos estas dos semiecuaciones, cancelamos los electrones, que son iguales en cada miembro de la ecuación, y obtenemos la ecuación total en la cual los iones cobre ganan los electrones, los iones zinc los pierden, se produce el cobre y el ion zinc 2 más. Ahora bien, vamos a hacer un esquema de la pila electroquímica, la misma que vimos en el video. Tenemos 2 recipientes, pueden ser 2 vasos de precipitado. En uno de ellos hay sulfato de zinc y nos interesa el sulfato de zinc, los iones zinc en disolución. Dentro de esta disolución se va a colocar una lámina del metal zinc y en este caso, con todo lo que tenemos ahí representado, esto constituye un electrodo. Esto es muy importante que lo anoten. O sea, el electrodo está constituido por el zinc metálico y los iones zinc en disolución. En el otro recipiente colocamos una disolución de sulfato de cobre 2 y semejante a como hicimos en el primero, nos interesan los iones cobre 2 y una lámina de cobre que está sumergida en ese recipiente. Ahí tenemos entonces otro electrodo, es decir, el cobre en contacto con los iones cobre 2 en disolución. Continuamos construyendo la pila. ¿Qué hace falta para que funcione este dispositivo? Primero hace falta cerrar el circuito de antemano, pero ahí tenemos un equipo que va a medir el paso de la corriente de los electrones y los conductores metálicos. Como les decía, aquí no ocurre ningún tipo
de reacción, puesto que, como pueden ver, el circuito se encuentra cerrado. ¿Cómo cerramos el circuito? A través de este dispositivo que recibe el nombre de puente salino. En el video no vimos un puente salino, vimos una barrera porosa. En el experimento, como puente salino, se utilizó un papel de filtro impregnado en una disolución de un electrolito, y en la animación vimos una barrera porosa. El puente salino, la barrera porosa o el papel que vimos en el video hacen el mismo efecto, es decir, mantener cerrado el circuito y que puedan atravesarlo los iones. Una vez que se coloca el puente salino, entonces se va a producir ya la reacción que nos interesa. Observen, electrones que se mueven del zinc al cobre, y mientras tanto en la parte de la izquierda, en el primer electrodo, los iones zinc proceden del zinc, es decir, el zinc se convierte en iones zinc, mientras que en el electrodo de la derecha los iones cobre 2 se convierten en cobre sólido. En este electrodo de la izquierda ocurre una oxidación, el zinc pierde los electrones. Este electrodo recibe el nombre de ánodo. Ánodo será para nosotros siempre zona de oxidación. En el electrodo de la derecha, los iones cobre 2 ganan electrones, es decir, se reducen. Este electrodo donde ocurre la reducción va a ser el electrodo llamado cátodo. Y de esta forma tenemos construida o representada una pila exactamente la misma que vimos en el video. Observen que en este esquema que hemos construido aquí, los electrones se mueven del zinc al cobre, pero no por contacto directo, sino a través de un alambre conductor. Y el objetivo de esta reacción no es otra que producir un flujo de electrones, es decir, producir una corriente eléctrica. Vamos a ver las semiecuaciones correspondientes. En el cátodo, el cobre 2 gana 2 electrones y produce el cobre. Y en el ánodo, el zinc se convierte en iones zinc y pierde 2 electrones. Si sumamos estas dos semiecuaciones, cancelamos los electrones, obtenemos la misma ecuación química que cuando los dos reaccionantes estaban en contacto. Quiere decir que una reacción química de redox dispuesta convenientemente, esto es, sin estar en contacto directo los reaccionantes, pueden utilizarse para producir una corriente eléctrica. Y una vez que hemos estudiado cómo una reacción química puede producir una corriente eléctrica, vamos a estudiar el caso opuesto, cuando una corriente eléctrica es capaz de producir una reacción química. Esto ocurre en un proceso que recibe el nombre de electrólisis. Veamos. Cuando la corriente eléctrica continua pasa a través de algunas sustancias fundidas o en disolución acuosa, se producen reacciones químicas. Nosotros vamos a dedicarnos
a estudiar este fenómeno en sustancias fundidas, es decir, en estado líquido. Este proceso en que la corriente eléctrica produce reacciones químicas se conoce como electrólisis. La corriente eléctrica es conducida por los iones presentes. El recipiente donde se produce la electrólisis se denomina celda electrolítica. Puede tener diferentes formas y tamaños y estar también constituido por diferentes materiales. Ejemplo, un metal, vidrio, porcelana, etc.